Parece que la historia de Antonio David Flores sigue dando de qué hablar, y cómo no, si entre demandas, rumores y especulaciones, el asunto no para de moverse. Seguramente habéis oído de la famosa macrodemanda que tiene en marcha, ¿verdad? Pues bien, en este artículo vamos a desglosar punto por punto todo lo que se sabe al respecto, sin dejarnos ni un solo detalle en el tintero. Porque sí, aquí vamos a analizarlo todo con lupa. Antonio David no es precisamente un personaje nuevo en el mundo del corazón, pero su historia ha dado un giro tremendo en los últimos años. Desde su salida abrupta de Telecinco hasta la batalla judicial que mantiene contra Mediaset y otros rostros conocidos, ha sido un no parar. Y como en cualquier historia de este calibre, hay teorías, versiones y muchísima especulación. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Va a volver a Telecinco? ¿Realmente ha ganado tantas demandas como dice? ¿Le han difamado? ¿Qué papel juega Rocío Carrasco en todo esto? Agarraos fuerte, que lo vamos a desgranar todo. ¿Va a volver Antonio David a Telecinco? Esta es la pregunta del millón. Se ha dicho de todo, que si Telecinco le ha hecho una oferta, que si él está tanteando la posibilidad, que si lo niega pero deja la puerta abierta. Vamos, un auténtico culebrón. Y no es para menos, porque si esto llega a pasar, sería un auténtico bombazo. Veréis, la cosa es que, a pesar de todo lo que ha ocurrido entre Antonio David y la cadena, el panorama en Telecinco ha cambiado. Ya no están las mismas personas al mando, y eso abre la posibilidad de que, si económicamente les interesa, puedan hacerle una oferta para su regreso. No olvidemos que la tele es un negocio y, si Antonio David da audiencia, la cadena puede dejar de lado viejas rencillas para aprovechar el tirón. Él, por su parte, no ha confirmado nada, pero tampoco ha dicho un no rotundo. ¿Y si le ofrecen un contrato jugoso, con todas las garantías de que no va a ser otra vez el blanco de ataques? ¿Y si ahora Telecinco quiere jugar a la carta de la reconciliación para reavivar la audiencia? No sería la primera vez que lo hacen. De hecho, ya lo vimos con Rocío Carrasco, que en su momento fue fichada y, oh, sorpresa, retiró todas sus demandas. ¿Podría pasar algo similar con Antonio David? Desde luego, no lo descartemos. ¿Cómo han manejado los medios sus casos judiciales? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según Antonio David, hay un doble rasero brutal cuando se trata de informar sobre sus batallas legales. Cada vez que ha ganado un juicio, apenas se ha mencionado en los medios, pero cuando ha perdido uno, ¡boom!, titulares por todas partes. ¿Casualidad? Él no lo cree. Es más, asegura que la prensa ha jugado un papel fundamental en la construcción de su imagen negativa, filtrando información de manera selectiva y ocultando datos que podrían beneficiarle. Y esto, amigos, en un mundo donde la percepción pública lo es todo, tiene un impacto enorme. ¿Quién no recuerda aquellos programas en los que se le daba por hundido, sin posibilidad de volver a levantar cabeza? Pues bien, la realidad es que, según él, muchas de esas historias estaban infladas o directamente manipuladas. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué interés podría haber en pintar a Antonio David como el villano de la historia? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero según él, todo responde a una estrategia de desgaste. Es decir, si una historia vende, se exprime al máximo, y en su caso, el papel de malo oficial ha dado para mucho. ¿Ha sido víctima de una campaña de difamación? Según Antonio David, la respuesta es un rotundo sí. De hecho, ha sido tajante en este punto. Cualquier intento de difamación grave acabará en los tribunales. Y no es una amenaza vacía, porque ya ha demostrado que no tiene problema en ir a juicio si considera que se ha cruzado la línea. Pero, ¿hasta qué punto esto es cierto? Lo que está claro es que el desgaste mediático ha sido brutal. Se han dicho muchas cosas sobre él, algunas demostradas, otras desmentidas, y muchas más que siguen en el aire. Lo curioso es que, mientras que a él se le ha sometido a un escrutinio constante, otros personajes del mismo conflicto han recibido un tratamiento muy distinto. Por ejemplo, cuando se emitió el documental de Rocío Carrasco, la narrativa estaba clara. Antonio David era el villano. Punto. No había margen para el matiz. Pero con el tiempo, muchas de las acusaciones que se hicieron contra él han quedado en entredicho o han sido directamente desmontadas en los tribunales. ¿Y qué ha pasado entonces? Pues que apenas se ha hablado de ello. ¿Cómo se compara su caso con el de Rocío Carrasco? Aquí es donde el asunto se vuelve todavía más espinoso.
Porque si hay alguien que ha estado en el centro de esta historia tanto como Antonio David, esa es Rocío Carrasco. Y la diferencia en el trato mediático ha sido notable. Mientras que a Antonio David se le ha señalado públicamente, Rocío ha contado con un respaldo mediático importante. Su documental en Telecinco fue un fenómeno televisivo, y la cadena apostó fuerte por ella. Pero, ¿y qué ha pasado con las numerosas demandas que ha interpuesto? Pues, según Antonio David y su entorno, muchas de ellas no han llegado a buen puerto. La diferencia es que esas derrotas legales de Rocío no se han publicitado tanto. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Según la versión de Antonio David, la cadena tenía un interés claro en mantener un determinado relato, y cualquier información que lo contradijera se minimizaba o directamente se ignoraba. Conclusión: ¿en qué punto estamos ahora? Después de todo este repaso, queda claro que el caso de Antonio David Flores está lejos de cerrarse. Hay muchas piezas en juego, y aunque algunas cosas parecen ir en su favor, otras siguen siendo una incógnita. ¿Ganará finalmente la macrodemanda? ¿Aceptará regresar a Telecinco si se lo proponen? ¿Seguirá luchando en los tribunales contra lo que considera difamación? Lo que sí es seguro es que su historia no ha terminado. Y si algo ha demostrado hasta ahora, es que está dispuesto a dar la batalla hasta el final. Así que, amigos, preparaos porque este culebrón tiene todavía muchos capítulos por delante. Seguiremos informando.